¿Qué tal, amigos de YouTube? En este video les quiero mostrar a cómo hacer el cambio de las luces traseras. Las vamos a cambiar por luces dinámicas. Vamos a cambiarlo por estos focos traseros. Ahorita les mostramos la diferencia. Nada, vamos a desconectar las luces. Como pueden ver, aquí está el cableado del reflector LED. Simplemente vamos a desconectar aquí la bombilla. Son bombillas de fábrica. De esta forma desconectamos el foco y vamos a hacer la comparación. Y bien, amigos, como pueden ver, este es el foco trasero dinámico y este es el de fábrica. Cuando puedes ver la conexión, básicamente es igual. Esta es la conexión a la parte de atrás. Como puedes ver, ambos son los mismos, machean. Vamos ahora a conectarlo. Mis amigos, para hacer la instalación del reflector LED que ya hicimos el video, estará disponible por aquí arriba. Vamos a hacer la misma conexión en el foco nuevo. Vamos a conectar el amarillo con amarillo, negro con negro, rojo lo vamos a conectar con el blanco y el rojo del foco lo vamos a conectar con el verde del reflector. Así de simple va a ser. Los conectores, si están interesados, estará disponible en la descripción también. Este rojo lo vamos a conectar con el blanco. Lo vamos a conectar con el blanco. Ahora vamos a conectar el amarillo del reflector con el amarillo del carro, del foco, que ese viene siendo para que le dé corriente a la señal. Cada vez que tire la señal, el reflector LED va a estar encendido, como ya se lo había indicado en el video anterior. Pero ya que le cambiamos los focos, pues hay que volver a hacer la conexión otra vez en esta parte aquí arriba, ya que los focos son diferentes. Hacemos lo mismo. Amarillo con amarillo. Amarillo con amarillo. Y por último nos queda el verde del reflector de LED que va con el blanco del foco. Ahora vamos a conectarlo, lo vamos a probar. A ver cómo queda. Simplemente lo vamos a colocar aquí para que tengan una idea. El reflector, como pueden ver, ya encendió. Como puedes ver, ahí encendieron ambos. Encendió el reflector LED junto con el foco trasero. Ahora vamos a encender la luz de señal del lado derecho. Y como pueden ver, como lo teníamos anteriormente, cada vez que se activa la luz de señal, va a activarle el reflector LED, que eso era lo que estamos buscando. Así como luce la luz de intermitente o luz de señal. Aquí les voy a mostrar la diferencia. Este viene siendo el foco nuevo junto con el reflector LED que ya lo teníamos. Y ahora vamos a ver la diferencia en esta área. Como puedes ver, este es el foco que trae de fábrica del Corolla y el reflector LED que también se lo conectamos ya. Y aquí les puedo mostrar, así es que luce más o menos la diferencia. Esta luz que está aquí en el medio la vamos a cambiar, y esta que está aquí, que como puedes ver no tiene nada de luz, pero le vamos a tirar una conexión LED junto con este lado, que nos vamos y se va a alimentar del foco trasero. Y bien, mis amigos, una vez removido los clics que tiene aquí, lo puedes deslizar hacia abajo. El foco de arriba lo vamos a desconectar aquí y desconectar aquí. Estas son las luces de la tablilla, el cable de la cámara, pero eso no hay que tocarlo. Eso simplemente vamos a desconectar uno aquí, uno aquí, uno aquí, y por último este es la esquina. Eso es para el del medio. Ahora para el de la esquina
vamos a sacar este tornillo aquí y estos dos de la esquina y desconectarle esto para remover este que está aquí, que nos vamos a alimentar. A este le vamos a dar corriente de aquí abajo. Vamos a utilizar un 10 milímetros. Una vez retiramos eso, vamos a desconectar la bombilla, esta aquí del clip. Y tiene uno acá arriba, como puedes ver allá abajo. Como puedes ver, así de esta parte se retira el foco. Este viene siendo el foco. Ahora vamos a reemplazarlo. Aquí tenemos el equipo completo, que están todos completos. Viene siendo por... Puedes ver aquí la diferencia. Halógeno y LED. Vamos a conectárselo ahora. Vamos a tirarle este cable que trae el kit. Simplemente lo conectamos. Y vamos a tirarle el cable que viene siendo como un cable de extensión, básicamente, para que le dé corriente directamente desde acá abajo. Bien, amigos, aquí simplemente vamos a conectarla aquí y lo amajamos así completo. Lo amajamos aquí completo hasta arriba para llevarlo hasta acá arriba para conectar el foco de esta forma. Vamos a conectarlo ahora. Ahí quedó. Ahí una vez quedó, simplemente vamos a conectar aquí el cable, como siempre, hasta que haga clic. Y lo conectamos aquí. Simple. Este azul nos va a alimentar el foco que viene siendo el largo, el que está arriba de la tablilla. Vamos a remover el del medio. Vamos a sacar 4 tornillos que tiene ahí. Bien, amigos, una vez que retiremos los tornillos, las tuercas, los jalamos hacia arriba con estos clics que tiene. Míralo hacia abajo. Con estos clics simplemente los apretamos y sale ese pedazo. Esta viene siendo la nueva LED que le vamos a colocar. Ahí pueden ver, esta viene siendo la barra que va encima de la luz de la tablilla. Como pueden ver, vamos a reemplazarle estos clics del viejo, se los vamos a colocar al nuevo. Le faltan los dos de la esquina, uno aquí. Así de simple van, así de simple se coloca. Bien, vamos a reutilizar lo que viene siendo esta gomita para protegerle el agua, y vamos a reutilizar solamente este, lo vamos a reutilizar, y este que está aquí simplemente tienes que sacarlo esto sale aquí por aquí al lado, lo colocas para atrás. Esto es para proteger, para que el agua no entre para adentro. De esta forma lo retiramos. La diferencia de este es que trae un conector adicional. Viene siendo este conector que va a alimentar la luz del medio que va aquí. Viene siendo el foco del lado del conductor. Viene siendo la única diferencia. Los demás, el azul va con el azul del otro de la esquina y este va conectado con el de fábrica, que viene siendo aquí. Ahora vamos a instalar la luz otra vez. Y como puedes ver, ya tenemos todo. Ahora le vamos a dar, ya tenemos luz en la tablilla, donde se coloca la tablilla. Y ahora vamos a alimentar con este cable aquí. Con ese cable ahí vamos a alimentar lo que es la línea completa. Viene siendo la línea que tiene el LESU, el LED. Bien, aquí conectamos el que va a alimentar lo que es la línea del medio. Este es el conector. Asegúrate que haga clic. Importante, asegúrate que el cable no impida la conexión. Bien, para conectar aquí simplemente, que viene siendo el cable azul, simplemente ambos los vamos a conectar. Estamos bien, aseguramos, y aquí mismo le ponemos una cinta. Esto no lo trae el paquete, pero es opcional.